Hola a todos, soy Álvaro y esto es El Sueño Americano, vuestro podcast NBA. En este episodio número 29 os vengo a hablar de los Phoenix Suns, o lo que es lo mismo, vamos a hablar de Jimmy Butler y del mercado de traspasos en su conjunto, ya que todos estos temas están dominados y monopolizados por los Suns, que no solamente van a ser protagonistas de cara al futuro inmediato, sino que también lo han sido en las últimas semanas, protagonizando los últimos dos traspasos en la NBA. Así que os lo cuento todo en 3, 2, 1, empezamos. Si queremos hablar de actualidad en la NBA, hay que hablar sí o sí de los Phoenix Suns porque son el equipo más agresivo en el mercado como claros compradores. Y lo van a ser también de cara al futuro más inmediato, entre ahora y el cierre de mercado del 6 de febrero, pero también lo han sido en las últimas semanas, protagonizando los últimos dos traspasos. Así que vamos a empezar analizando esos movimientos y luego explicaremos cómo también van a repercutir en lo que pueda pasar en los próximos días. Entonces, el primer traspaso fue el de Nick Richards, que llegó a los Suns hace más o menos una semana. Y hay que destacar que, bueno, primero os pongo aquí los detalles del traspaso para que podáis situaros y veréis que a bote pronto esto os recordará a el traspaso, o por lo menos la estructura del traspaso de Finney Smith a los Lakers y de Dennis Schroeder a los Warriors. Básicamente porque los Suns han pagado un precio muy similar al que pagaron los Lakers y los Warriors. En este caso, los Suns envían 3 picks de segunda ronda a los Hornets, aunque es cierto que los Hornets también les envían un pick de segunda ronda. Y todo esto para conseguir a Nick Richards, que es un jugador interesante, que está teniendo una buena temporada, pero que tampoco es nada de otro mundo. De hecho, es un pivot suplente, aunque muchos intenten autoconvencerse de que es calibre titular, no lo es. De hecho, era el pivot suplente de los Hornets, quiero decir que ni siquiera es que fuese el pivot suplente de un super equipo, sino que estaba claramente por debajo de Mark Williams en cuanto al pedigrí de, bueno, en la profundidad de la posición de pivot de los Hornets, y a pesar de ello sí que tuvo una muy buena oportunidad al principio de temporada porque Mark Williams estaba lesionado. Entonces creo que estuvo, pues no sé, se perdió las primeras 5 semanas o así de la temporada. Entonces Nick Richards fue titular en ese periodo y, como digo, lo aprovechó siendo muy productivo. No sé, ni siquiera he mirado los promedios, pero bueno, seguramente rozando un doble-doble y por ahí. Pero eso está muy bien. Es cierto que en ataque tiene ese perfil de jugador atlético, que es una amenaza vertical en el pick and roll, bastante explosivo de cara al aro. Todo eso es cierto, pero en defensa no es nada de otro mundo y pues lo que necesitarían los Suns realmente es un pivot de garantías a ser posible en ambos lados de la cancha, pero especialmente en defensa, porque es un equipo que en ataque todo el mundo sabe y todo el mundo espera que si entra en playoffs, pues Durant, Booker y quien sea que les acompañe, pues tiren del carro pues a nivel ofensivo, pero en la parte defensiva es donde hay más lagunas. Dentro de lo que cabe están maximizando su potencial en ese lado de la cancha, pero les iría muy bien un pivot que realmente pues cerrase un poquito la pintura y protegiese el aro como, bueno, como la mayoría de pivots de calibre titular, ¿no? Entonces, ese perfil de jugador no estaba a su alcance porque pues, tenía un precio demasiado alto que no podían asumir los Suns. Y pues en este sentido hay que entender que los Suns tenían, antes de realizar esta operación, a su alcance tenían 3 picks de segunda ronda y un pick de primera ronda que es su propio pick del año 2031. Entonces es como si tuviesen 2 balas. Para mí, esos 3 picks de segunda ronda, ellos sabían que los podían emplear para hacer un traspaso menor y luego tenían esa bala premium para hacer un traspaso mucho más potente.
Entonces, con esos 3 picks de segunda ronda no les daba para nada mejor que Nick Richards. Aunque, pues afortunadamente para ellos, es cierto que más allá del talento de Nick Richards, también su contrato es bastante bueno. Tiene este año y el que viene cobra 5 millones, lo cual es una cifra bastante baja. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que los Suns son el equipo más caro de toda la NBA, pues ese ahorro salarial que han conseguido con esta operación, porque Okogie cobraba creo que 8 millones o 8 y pico, entonces se han ahorrado más de 3 millones a nivel de salario y eso se traduce en un ahorro de creo que 21 millones de dólares en concepto de impuesto de lujo. Así que en la parte financiera esto es una victoria para los Suns y luego sobre la cancha ya veremos qué es lo que aporta Nick Richards, porque es verdad que en su debut hizo un partidazo, todo el mundo se vino arriba porque creo que hizo un doble-doble, no sé, 21 puntos, 11 rebotes por ahí, pero luego ya vimos que al siguiente partido ya hizo 4 puntos, 4 rebotes, o sea, números muy mundanos. Y bueno, es que al final este es el tipo de jugador que se están llevando los Suns, un jugador que no va a ser tampoco garantía de nada, que va a tener sus altibajos, va a tener noches muy buenas y va a tener noches en las que va a ser prácticamente invisible en la cancha, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es un, como digo, un pivot suplente. Y por otro lado, ¿no? Los Hornets reciben a Okogie, que es un jugador que pasada esta temporada tiene un contrato no garantizado, o sea, creo que es un team option para los Hornets, que seguramente rechazarán. Y esto le dará flexibilidad a los Hornets y además, pues eso, en esta operación consiguen ampliar su arsenal de picks. Es cierto que los picks de segunda ronda tienen un valor relativo, pero bueno, los Hornets están en un momento en el que son vendedores claramente en este mercado y yo diría que solo tienen 3 jugadores en plantilla que son claramente intocables o más o menos intocables, que serían LaMelo Ball, Brandon Miller y el pívot titular Mark Williams. Así que fuera de estos 3 creo que cualquier jugador sería perfectamente transferible y pues si se presenta la oportunidad para los Hornets de sacar valor por algún jugador que no sea uno de estos 3, pues van a aprovecharlo y es lo que han hecho con Nick Richards. Y bueno, a partir de aquí, el siguiente traspaso que han hecho los Suns es mucho más interesante porque es ese intercambio de picks que han hecho con los Jazz. Y ahora aquí os pongo el resumen de esa operación. He puesto a Matt Ishbia, el dueño de los Suns, y Danny Ainge, el general manager de los Jazz, porque al final con esta operación se demuestra un poquito la forma de pensar y también el planteamiento de futuro de cada franquicia, ¿no? Por un lado, los Jazz con Danny Ainge son un equipo. Bueno, Danny Ainge es un negociador muy duro que siempre pues, se resiste mucho a hacer un traspaso porque impone unos términos, unas condiciones muy exigentes, pero cuando consigue, o sea, cuando al final el otro equipo cede, pues suele salir siempre airoso y suele salir siempre como ganador de cualquier traspaso que completa. Y en este caso creo que nuevamente los Jazz son los claros ganadores del traspaso. Eso no quiere decir que los Suns no puedan beneficiarse de esta operación, pero objetivamente los Jazz para ellos era lo que en inglés se diría un no-brainer, o sea, no tuvieron que pensarse mucho esta operación porque ganan claramente, ¿no? Y vemos que los Suns lo que están haciendo con esta operación es convertir su última bala, como decía, ¿no? Se han gastado ya la primera bala que eran esos 3 picks de segunda ronda y ahora convierten esta última bala potente en 3 balas. Obviamente 3 balas que tienen mucho menos valor, pero teniendo en cuenta la naturaleza de un hipotético traspaso por Jimmy Butler, que es bastante compleja, como luego comentaremos y como luego veremos, pues teniendo en cuenta que esa operación va a tener que involucrar por lo menos a 3 equipos, pues necesitaban varias balas para repartir entre las diversas partes implicadas, ¿vale? Porque, bueno, no me quiero adelantar. Luego comentaremos un poquito, pues, cómo se puede desgranar esa operación por Jimmy Butler, pero antes quiero comentar brevemente también desde el punto de vista de los Jazz, ¿no? ¿Por qué
para mí ganan esta operación claramente. Básicamente los Jazz están valorando calidad sobre cantidad, ¿no? O sea, el pick de los Suns de 2031 desprotegido es muy valioso y potencialmente, quién sabe, podría convertirse en el primer pick del draft ese año, ¿no? En cambio, los 3 picks que entregan, que son del 2025, 27 y 29, el peor entre los Jazz, los Timberwolves y los Cavaliers, pues a priori van a ser todos picks bastante malos, o sea, bastante cercanos al pick 30, ¿no? O sea, solamente entre el pick 20 y el pick 30. Desde luego, para este año, para 2025, todo apunta a que va a ser el pick de los Cavaliers, que será o el pick 29 o el pick 30, en función de si el mejor equipo de la temporada acaba siendo los Thunder o los Cavaliers. Entonces, este primer pick ya de por sí no tiene mucho valor. O sea, prácticamente es un pick de segunda ronda. Y los otros dos, pues lo mismo. O sea, dentro de 2 años, no creo que tanto los Jazz como los Cavaliers como los Timberwolves, los tres, o al menos uno de ellos, van a ser un equipo muy potente. Por lo tanto, nuevamente será un pick no demasiado bueno, y en 2029 sí que hay mucha más incertidumbre porque vete a saber lo que pasa dentro de 4 años. Pero bueno, en principio es como si los Suns tuviesen, no sé, 100 euros y los estuviesen intercambiando por 3 billetes de 20, no sé, o quizá un poquito más, pero es esta idea de que ellos necesitaban fraccionar ese pick para poder recompensar a más de un equipo, pero al hacerlo están perdiendo valor en global, ¿no? Entonces, otros ejemplos de cómo han actuado los Jazz de forma muy oportunista y muy inteligente los hemos visto, por ejemplo, en 2021, cuando los Cavaliers se aprovecharon de la operación que entre los Rockets y los Nets que envió a Harden a los Nets, pues los Cavaliers en esa ocasión intercedieron, ¿no? Y se metieron como intermediarios para sacar tajada y, visto a todo lo pasado, digamos que los ganadores de ese traspaso, aunque parecía que en ese momento que eran como una pieza secundaria, lo de Jarrett Allen, y que no iba a tener tanta importancia, pues acabó siendo el movimiento más trascendente a largo plazo. Entonces, lo mismo podría pasar en este caso, ¿no? De que cuando lleguemos a 2031 digamos, ostras, pues qué traspaso más brillante que hizo Danny Ainge, que ahora este año, pues ese pick de los Suns se ha convertido en el pick número 3, no sé, me lo invento. Luego, otro ejemplo más reciente de esto sería los San Antonio Spurs este mismo verano, cuando facilitaron el sign and trade de Rosen, que llegó a los Kings, y a cambio de pues eso, ejercer como facilitadores, como intermediarios, se llevaron un pick swap con los Kings, que ahora no me acuerdo si era de 2030 o 2031, pero bueno, un pick swap potencialmente muy útil, porque dentro de unos años San Antonio debería ser un equipazo con Wembanyama ya en su prime, mientras que los Kings seguramente ya estarán pues de capa caída. Así que, como digo, a veces estos movimientos así como más silenciosos y que pasan por alto acaban siendo los más valiosos. Pasamos ahora a comentar cuál sería el escenario que podría llevar, o los escenarios que podrían llevar a Butler a los Suns. Pero antes de entrar a analizar esos escenarios, quiero recapitular un poco sobre cómo están un poquito las cosas a nivel de posicionamiento de Butler, de Miami, de otros equipos, etc. Entonces, en el caso de Butler, lo hemos dicho 1000 veces, pero Butler quiere cobrar, quiere trincar su último gran contrato en la NBA, y la novedad, o lo que queda cada vez más claro, es que Butler quiere una garantía de ese contrato ya mismo. O sea, quiere un equipo que no es que le diga, mira, Butler, te fichamos, vemos a ver cómo va la cosa, y oye, si la cosa va bien, te daremos un contratazo. No, Butler no quiere arriesgarse lo más mínimo, quiere que se comprometan desde el minuto 0 a pagarle ese contrato. Y por eso hay muy pocos equipos que se atrevan a adquirir ese compromiso
en estos momentos, porque quieren ver, ¿no? Como es lógico, quieren ver cómo encaja Butler en el equipo y realmente también a nivel individual en qué punto está Butler de su carrera, porque hay bastantes dudas en torno a sus lesiones, en torno también a su talento, si sigue siendo el mismo de siempre, si puede volver a ser ese playoff Jimmy que fue con Miami hace unos pocos años. Entonces, hay muchas incógnitas y el único equipo que que está dispuesto a hacer un all-in y que le da igual todo y que le pagarían encantado ese contrato por el máximo a Butler serían los Suns. Así que, bueno, también por hacer un repaso del resto de equipos que estaban un poco ahí tanteando el terreno, sabemos que Jimmy Butler compartió, bueno, sí, Shams publicó esa lista de destinos preferidos que incluía a Dallas, a los Rockets, Warriors y Suns. Entonces, yo creo que los Mavericks y los Rockets nunca estuvieron interesados. O sea, ellos están contentos con lo que tienen y la idea de Jimmy Butler es un quebradero de cabeza y, en fin, no les aporta nada. Luego los Warriors, yo inicialmente pensaba que sí que podrían estar interesados, pero creo que en estos momentos, viendo que el equipo no acaba de funcionar y que están muy lejos de ser aspirantes al anillo, pues es como que, ¿para qué vamos a pagar nada por un jugador que tampoco nos va a cambiar tanto la vida como Butler, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido también se han autodescartado de la puja por Butler. Y luego había otros dos equipos que también tenía su cierta lógica hace una semana o dos que pudiesen estar involucrados. De hecho, uno de ellos aún podría estarlo. Y son los Kings y los Grizzlies. Los Kings creo que ya se complica más la cosa porque estaban bastante desesperados hace unas semanas porque estaban fuera de play-in y demás, pero ahora están jugando mucho mejor y parece que se ha estabilizado la cosa. Entonces, quizá ya no quieran hacer muchos cambios. Dado este reciente éxito. Y luego están los Grizzlies, que parece que tenían ya una oferta bastante clara y que iban a presentarle a los Suns, pero Jimmy Butler, digamos que intercedió para decir, no quiero que me fichéis, gracias por el interés, Grizzlies, pero yo no quiero estar en vuestro equipo. Y claro, o sea, el motivo sería lo que decía antes, ¿no? De que seguramente los Grizzlies le dijeron, Butler, nos interesas, creo que podrías encajar bien en el equipo, pero no te podemos garantizar en estos momentos el contrato que nos estás pidiendo. Así que queremos ser claros contigo de que las cosas son, o sea, la situación es esta, queremos ver cómo funciona y en verano hablamos. Y Butler les habrá dicho, no, yo no me espero a verano, yo quiero dinerito ahora. Y entonces, pues por este motivo vas descartando equipos y al final parece que solamente quedan los Suns como candidatos para llevarse a Butler. Entonces, yo diría que a día de hoy es o Suns o Butler se queda en Miami y ya veremos si se comporta o no con los Heat el resto de la temporada. Entonces, Butler, además, ahora mismo está suspendido otros 2 partidos. Creo que también en estos momentos Miami ya está en un punto de que se busca cualquier excusa para apartar a Butler del equipo. Ahora decían que no quiso, se llegó tarde al vuelo con el equipo. Butler decía que él iba a coger un jet privado. En fin. Y mientras tanto, pues Butler nos va troleando a todos con, pues un día se pone unos zapatos haciendo un guiño claramente a los Suns, como estos que veis aquí, y va haciendo declaraciones un poco así polémicas, en fin. Ya conocemos cómo se las gasta el bueno de Jimmy Butler. Y por su parte, los Suns, pues como digo, han cambiado esa gran bala por tres balas más pequeñas, 3 picks de primera ronda bastante menos valiosos. Entonces, ahora voy a explicar por qué es útil para ellos tener más de un pick de primera ronda. Entonces, el motivo es que un traspaso que lleve a Butler a los Suns, ya sabemos que tiene que involucrar sí o sí a Bradley Beal. Bradley Beal es un jugador que tiene una cláusula antitraspaso y que por lo tanto no está dispuesto a ir a cualquier equipo. Entonces, tiene que haber un equipo que esté dispuesto a llevarse a Beal y que Beal esté dispuesto a ir a ese equipo. Así que necesitamos por lo menos tres equipos
¿vale? Porque un traspaso que solamente involucre a los Suns y a Miami sabemos que no va a pasar. Y aquí os voy a enseñar la primera posibilidad, el primer posible traspaso que, en mi opinión, tendría que involucrar por lo menos a 4 equipos. Entonces, aquí lo tenéis, ¿vale? Butler llegaría a los Suns, los Bucks absorberían el contrato de Bradley Beal, los Pistons actuarían como facilitadores, aunque he puesto los Pistons, pero podría ser otro equipo, podrían ser los Jazz, podrían ser los Raptors, los Hornets, o sea, cualquier equipo, los Wizards, equipos de este rango de tanqueadores que son vendedores y que simplemente quieren o estarían interesados en actuar como intermediarios para sacar pues, assets, ¿no? Picks a cambio. Y Miami, en este caso, ¿no? Recibiría a Middleton y a Portis. Entonces, ¿por qué esto podría tener sentido? También podría tener sentido porque Miami, aparte de intentar sacar el máximo valor posible en este traspaso de Butler, una de sus prioridades es no recibir salario que vaya más allá de 2026, ¿vale? Porque quieren tener espacio salarial en el verano de 2026. Este verano no, el que viene. Entonces, por ejemplo, en ese traspaso, Middleton es un jugador que tiene un contrato este año y el que viene, pero en el verano de 2026 ya sería agente libre, así que limpiarían a nivel salarial más de 30 millones de Middleton. Entonces, para que este traspaso se produzca, la gran incógnita es si realmente los Bucks quieren aceptar a Beal. Desde luego sería jugársela mucho porque si este año los playoffs van mal para los Bucks y tienes a Giannis, Lillard y Bradley Beal, de repente modificar ese proyecto se complica muchísimo porque tienes a 3 jugadores cobrando una barbaridad y Bradley Beal seguramente ya no lo querría nadie tampoco. Entonces, bueno, tendrían que, por ese motivo, como decía, los Suns tendrían que recompensar a los Bucks mínimo con un pick de primera ronda por las molestias de quedarse con Beal y también algún pick al equipo facilitador, en este caso Detroit, y posiblemente también un pick a Miami. Entonces, por eso es útil que los Suns tengan 3 picks que en este escenario le pudiesen dar un pick a cada uno. No sé si sería suficiente, pero la teoría sería esta. Y entonces quiero recalcar que el equipo que haga el rol que está haciendo en este ejemplo los Bucks, creo que casi seguro tendría que ser un equipo que tenga un problema entre manos. Entonces, con esto lo que quiero decir es, tiene que ser un equipo que tenga a un jugador que le sobra en el equipo, en cierto modo, y que sea uno de estos jugadores que hace tiempo que intentan traspasar y que no hay manera. Entonces, por eso, pues encajarían los Bucks con Middleton, que es un jugador que ahora mismo les aporta bien poco y que les está perjudicando mucho porque no solamente es que no aporte, sino que encima esos 30 y pico millones que cobra se podrían estar destinando en otro o otros jugadores más valiosos para los Bucks. Y luego otros ejemplos de equipos con jugadores en esta situación serían los Bulls con Zach LaVine o los Pelicans con Brandon Ingram, por poner algunos ejemplos, para que os hagáis una idea de a lo que me refiero. Entonces, por esto, otra combinación posible sería esta que vemos ahora, que sería un poco más locura aún, porque son 5 equipos, pero básicamente es la misma estructura que antes, pero cambiando el destino de Bradley Beal, que acabaría en los Bulls, y los Bucks recibirían a Zach LaVine. De hecho, este posible traspaso creo que tiene más sentido y tiene más posibilidades de materializarse porque Zach LaVine en los Bucks también es una apuesta arriesgada, pero sería una apuesta que para mí tendría mucho más sentido porque es un jugador que yo creo que encaja bastante bien. Recordemos que Giannis cuando mejor funciona es cuando le rodeas de grandes tiradores, entonces tener a Lillard y LaVine sería una combinación bastante potente. Luego en defensa veríamos si la cosa funciona lo suficientemente bien o no, pero por lo menos es una apuesta que tendría cierta lógica.
Y desde el punto de vista de los Bulls, creo que están en un punto en el que ya están siendo realistas, entendiendo que tienen que empezar a desmontar el proyecto y por eso tienen a la venta también a Vucevic, no sé si Dosunmu y Kobe White también están a la venta, pero bueno, deberían estarlo porque los Bulls no van a ninguna parte, entonces si a cambio de tragarse a Bill consiguen ser recompensados con picks y demás, pues podría tener más sentido que simplemente quedarse con Lavin, no recibir nada de valor positivo y ser un equipo mediocre durante 2 años más. O sea, es un equipo que potencialmente podría tener incentivos para, como digo, absorber el contrato de Bill. Entonces, bueno, veremos si en los próximos días se produce un traspaso. Cuando vimos este traspaso entre los Jazz y los Suns, había gente que pensaba, ¡buah! En las próximas horas ya Butler va a llegar a los Suns. Y de momento estamos viendo que tampoco funcionan así las cosas, sobre todo cuando es un traspaso que involucra a 4 o 5 equipos, es mucho más complejo de lo que nos imaginamos. Y lo que sí que se está comentando es que el culebrón y la saga de Jimmy Butler está paralizando el resto del mercado porque, como es habitual que pase, el jugador más atractivo y que domina un poco el mercado lo frena todo y hasta que no se produzca el traspaso de Butler, el resto de equipos no van a mover ficha porque pues, va a haber equipos que estarán, pues como los Pistons, ¿no? En los ejemplos que he puesto, esperando a ver si ellos pueden hacer de intermediarios y sacar tajada de una operación de Jimmy Butler, o, por ejemplo, los Suns, si al final no consiguen fichar a Butler, pues pivotarán hacia su plan B, traspasando a Nurkic o a Nurkic y Grayson Allen, que son los jugadores que más o menos les sobran en esos momentos. Y bueno, en general, mi sensación es que los Suns están haciendo el tonto porque creo que ningún movimiento que puedan hacer les va a llevar a ningún lado, aunque al mismo tiempo, como aficionado, me encantaría ver a los Suns con Booker, Durant y Butler. Pero si yo fuese fan de los Suns, estaría preocupado por el futuro de la franquicia porque Matt Ishbia está actuando como un desesperado. Creo que no está pensando con claridad porque este equipo está más lejos del anillo de lo que él se piensa o de lo que a él le gustaría, pero él está ciego ante la realidad. Entonces, tira para adelante como la cabra que tira al monte y suerte que tiene, bueno, que existe la Stepien Rule, la regla que te impide traspasar todos los picks de habidos y por haber, ¿no? Que te obliga a tener al menos un pick cada 2 años. Y curiosamente, bueno, me gustaría hacer un vídeo sobre esto en el futuro, pero curiosamente esta regla nace de un dueño que fue horroroso, un dueño de los Cavaliers, que se llamaba Ted Stepien, en los años 80, que, bueno, hizo una serie de traspasos estúpidos, condenando, hipotecando a el futuro de los Cavaliers, y entonces la NBA dijo, ostras, tenemos que hacer algo para proteger a los equipos frente a dueños gilipollas que puedan tomar decisiones tan tontas y que puedan arruinar el futuro de una franquicia. Entonces se inventaron esta norma y digamos que en la era moderna Matt Ishbia es el nuevo Ted Stepien, pero bueno, las consecuencias de su mala gestión, bueno, él no es el general manager, pero él claramente está dirigiendo toda esta locura de los Suns en los últimos años, hipotecando al equipo. Pero eso, las consecuencias se verán dentro de muchos años, pero llegarán. Así que bueno, me sabe mal por los Suns y a ver si por lo menos a corto plazo sacan algún tipo de alegría con el proyecto actual. Y nada más, muchas gracias por estar ahí y nos vemos muy pronto. Adiós.